Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Estamos iniciando estas primeras semanas de septiembre, la programación académica del curso y bueno, hoy tenemos una estupenda mesa redonda sobre indumentaria en la Edad del Hierro, al hilo de nuestra vitrina cero, que además explora esa idea de la indumentaria como identidad en el pasado e inspiración en el presente. Es una vitrina cero que se puede contemplar en el museo al inicio de nuestra exposición permanente que pudimos ver desde mediados del mes de julio y vamos a poder visitar hasta el Día del Pilar, hasta el 12 de octubre. Por tanto, queda algo menos de un mes para poder verla y si no han tenido oportunidad de verla, les sugiero visitarla porque estoy segura de que les va a interesar mucho. Bueno, quiero dar la bienvenida, me acompañan esta tarde, quiero darles las gracias por su desinteresada participación en esta actividad, a Teresa Chapa Brunet, de la Universidad Complutense, Juan Jesús Cantillo Duarte, de la Universidad de Cádiz, nuestra compañera Susana de Luis Mariño, del Museo Arqueológico Nacional, y Mercedes Rodríguez Sánchez, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar de indumentaria en el presente, indumentaria en el pasado, con estos ponentes y vamos a abordarlo desde perspectivas muy diferentes y aportando también novedades en la investigación reciente. Cuando hablamos del vestido, del adorno en el mundo antiguo, estamos hablando de mucho más que prendas que nos protegen el cuerpo, ¿no? Que nos cuidan. Hablamos de un elemento que tiene un enorme potencial de información, hablamos de materias, de técnicas, de procesos artesanales, de colores, pero también la indumentaria representa ayer y hoy valores sociales, valores de género, de estatus, de identidad. Bueno, esta tarde vamos a ampliar información sobre todos estos temas y vamos a profundizar sobre cómo el pasado también sirve de inspiración a las creaciones artísticas del presente y en concreto al diseño de la moda. Y al hilo de esa vitrina cero presentaremos algunos proyectos de investigación interesantes que están aportando hoy mucho a nuestro conocimiento de los textiles. Y vamos a comenzar con ese contrapunto contemporáneo, ¿no? Ese contrapunto contemporáneo que se puede disfrutar en nuestra vitrina cero con esas creaciones estupendas de los jóvenes diseñadores. Aquí nos acompañan algunos de ellos y junto a nuestra vitrina cero muestra materias, muestra herramientas, muestra elementos de vestido, de adorno, ¿no? Que han inspirado estas creaciones contemporáneas. Iniciamos esta línea de colaboración con el Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid el año pasado, con nuestra colección de prehistoria, y este año hemos querido repetir con nuestra colección del primer milenio de protohistoria. Mercedes, tenemos que continuar en el futuro, que nos quedan unas cuantas colecciones por explorar. Entonces, voy a dar paso ya a Mercedes Rodríguez Sánchez. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora de Gestión de Diseño y subdirectora de este Centro Superior de Diseño de Moda en la Universidad Politécnica de Madrid, con el que hemos colaborado. Sus líneas de investigación se centran en la transformación digital de la industria de la moda y en las sinergias entre moda y cultura audiovisual. Y nos va a hablar justamente de este proyecto de innovación y de colaboración docente entre este Centro Superior de Diseño de Moda, la Universidad Politécnica y el Museo Arqueológico Nacional. Por favor, Mercedes. Buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí para presentar el proyecto de innovación docente desarrollado conjuntamente, como ha dicho la directora del museo, entre el Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid y el Museo Arqueológico Nacional. Para mí, como subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda, es especialmente importante destacar que este proyecto no solo ha supuesto una colaboración institucional, sino también una experiencia transformadora para nuestros estudiantes, que en este caso eran de segundo y tercer curso de los grados de diseño. Ellos han tenido la oportunidad de acercarse al patrimonio textil e indumentario desde una perspectiva histórica y a la vez proyectarlo hacia el futuro con una mirada nueva a través del diseño de moda. Este proyecto nos fue planteado por el museo y lo hemos llevado a cabo en el marco de dos asignaturas. Una primera asignatura, que es Historia del Diseño de Moda,
que dirige mi compañera Laura Luceño, y mi asignatura, que es Gestión del Diseño. Esto ha permitido un enfoque verdaderamente transversal, porque ha sido unir la investigación histórica con la creación y con la creación de proyectos de moda. Desde el punto de vista académico, el proceso de trabajo incluyó habilidades como trabajos en equipos, la investigación de estilos de la protohistoria, la producción de material audiovisual para redes sociales y para las páginas web y una presentación ante un jurado. De estas propuestas salieron 5 diseños que fueron seleccionados y que hoy se pueden ver representados junto a la vitrina. Quiero agradecer especialmente a Susana de Luis y también a Ana Cabrera, del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, por la sesión que impartieron en la universidad y también por formar parte del jurado que seleccionó los diseños. También, por supuesto, a Isabel Izquierdo, que es la directora del Museo Arqueológico Nacional, por apostar por este tipo de proyectos de colaboración entre museo y universidad, porque son una herramienta extraordinaria para tender puentes entre la investigación, la docencia y la sociedad. Este tipo de iniciativas nos permiten trabajar con un enfoque transversal que combina investigación histórica, creatividad aplicada, comunicación y, para nuestros alumnos, trabajo en equipo, que es muy importante para su proyección futura en la industria de la moda. Estas son todo competencias claves en la formación de estos diseñadores y diseñadoras que queremos impulsar desde la universidad. Finalmente, además, para nuestros estudiantes, formar parte de esta exposición en un museo nacional es una experiencia única que va a quedar reflejada en su currículum académico y profesional para siempre. En definitiva, este proyecto es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre universidad y museos puede enriquecer la formación universitaria y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas miradas sobre nuestro patrimonio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, y bueno, por dar a conocer el proyecto, y ojalá esta colaboración con el Centro Superior de Diseño y la Universidad Politécnica continúe en el futuro, con el museo, porque ha sido muy fructífera, ¿no?, para ambas instituciones. Muy bien, y tras estas palabras, pues vamos a dar a conocer, ya vamos a centrar la mesa en los textiles, en el mundo de los tejidos en la antigüedad, desde la investigación arqueológica. Bien, como comentaba al principio, la indumentaria, los textiles, pues nos aportan muchísimo conocimiento sobre las sociedades del pasado. Aquí nos acompaña en esta pantalla una imagen de una tinaja perteneciente a la cultura ibérica, un yacimiento que es muy importante en el Levante peninsular, el Tosal de San Miquel de Liria, una tinaja que publicamos hace 20 años ya en la revista Saguntum, con el profesor Pérez Ballester, que nos muestra una escena femenina de hilado y de tejido. Son 2 jóvenes mujeres, ¿no?, frente a frente, una hilando, otra tejiendo. Su indumentaria, todos los códigos iconográficos, ¿no?, su indumentaria, el peinado, el gesto, la propia metáfora textil del hilado al tejido, en fin, toda la iconografía nos está contando muchas cosas, nos está contando muchas cosas que tienen que ver con este grupo de edad, de las jóvenes en la sociedad ibérica, con el género también. Es una escena aristocrática con muchos elementos simbólicos alrededor del tejido. Las fuentes escritas, por otra parte, también los autores, los poetas de la antigüedad, nos hablan también de los valores simbólicos del tejido, ¿no?, de todo lo que se asocia, ¿no?, al tejido y las mujeres en estas sociedades prerromanas. Pero ya desde la Odisea, ¿no?, ahora que tenemos en el cine El retorno de Ulises, ahí está Penélope, ¿no?, teje que te teje todos los días esperando al héroe. En fin, los tejidos nos cuentan muchísimas historias, marcan hitos vitales. Son muchos también los valores simbólicos del tejido, especialmente en relación con las mujeres, ¿no? Y hay distintos ejemplos en los mitos antiguos. Y luego el tejido nos lleva a muchos temas conectados, ¿no?, en el mundo de la Edad del Hierro. Esas ofrendas de fusayolas, de pesas de telar en los santuarios, en los ajuares funerarios, o sea que luego tiene muchas derivadas, ¿no?, estos elementos textiles, ¿no?, de hilado y de tejido,
también en contextos rituales, funerarios o sagrados. Por tanto, es un tema que es un campo de investigación importante, ¿no?, para el conocimiento de las sociedades antiguas. Entonces, voy a presentar a nuestros intervinientes y vamos a comenzar con la doctora Teresa Chapa Brunet. Ella es catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora del Departamento de Prehistoria, del Máster de Arqueología, del Centro de Apoyo para la Investigación en Arqueometría. Su tesis doctoral estudió la escultura zoomorfa ibérica en piedra y desde entonces su foco principal de investigación se ha centrado en la cultura ibérica en sus distintas manifestaciones. Además, bueno, tiene un currículum extensísimo. Aquí han venido algunos alumnos, ¿no?, a arroparla también en esta mesa. Ella es correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y es miembro del patronato del Museo Arqueológico Nacional desde el año 2018. En fin, y el próximo día 30 de octubre tenemos aquí una cita muy importante con ella en el museo. Y hoy nos va a aportar luz y color sobre el tema de los pigmentos en la cultura ibérica a raíz de sus últimas investigaciones. Color e identidad en la cultura ibérica es su aportación. Sí. Empezamos con su presentación. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias por la organización de esta magnífica vitrina cero, de estas magníficas jornadas y sobre todo los proyectos, ¿no?, que al final son lo que renueva y abre nuevas perspectivas en el futuro. Bueno, vamos a ver, yo nunca me he ocupado demasiado de la indumentaria, pero siempre me ha parecido... no, así. Lo que sí está claro, y yo creo que ya a estas alturas ya todos lo sabemos, es que las mujeres y los hombres en el mundo ibérico vestían unos trajes riquísimos, unos túnicas, mantos, etc., pero no hemos sabido valorar hasta hace bien poco lo que significaba el color. Es decir, a todas esas imágenes blancas de piedra que tanto nos gustan por lo bien que están hechas, hay que añadirles el color de sus trajes, el color de sus vestimentas, ¿no? Y ahí también hay una clave enorme para identificar a las personas, a las familias, a los lugares de origen. Esta visión de la Dama de Elche entre piedra y piedra pintada, que era imprescindible en el mundo ibérico porque, y en el mundo antiguo en general, las imágenes, si no estaban pintadas, no reproducían la realidad y por lo tanto no tenían un sentido. El sentido se lo daba precisamente que al ser finalizadas estaban pintadas, estaban decoradas, ¿no? Ya sabemos cómo es, en teoría, la vestimenta de las mujeres ibéricas, las mujeres más, digamos, agraciadas probablemente económicamente, etcétera, que son la túnica, las túnicas, los mantos, pero a los hombres se nos suele representar con la túnica corta, decorada o no. Pero yo ahora quiero resaltar al principio de mi charla, que va a ser muy breve, que los hombres tenían un manto y que el manto era de lo más importante de su vestimenta. Un manto rico, y eso, bueno, pues podemos basarnos, ¿no?, en la lectura de la Ilíada o la Odisea. Nunca se cita, hemos regalado una túnica a un personaje, se dice, hemos regalado una túnica y un manto doble, y un manto decorado. Es decir, el manto es una herramienta que las personas tienen para demostrar la clase social a la que pertenecen y además es utilísimo. Y aquí lo vemos, es utilísimo para abrigarse, para dormir, y aquí vemos el guerrero del pajarillo, el personaje armado con una falcata del pajarillo que se va a enfrentar a un lobo y el manto le sirve para protegerse la mano y para engañar al lobo para que muerda ahí. El manto es tan grueso, tan enorme, que le permite ofrecérselo a ese gigantesco lobo y que con la otra mano pueda clavarle la falcata en la garganta. Bueno, como pongo ahí, la vestimenta, evidentemente, como ya sabemos, es un lenguaje codificado que revela una identidad.
dentro de la comunidad y de la comunidad hacia afuera, pero dentro está codificado por categoría social, por sexo, por edad, por el estado civil, por llamarlo así, ¿no? De jóvenes, solteras, matrimonios, etc. Y probablemente en actos concretos, por ejemplo, en funciones religiosas, pues llevarían algunos elementos característicos. A eso hay que añadir, no solamente como elemento práctico, sino también como el colorida que dan, los complementos, el peinado, está combinado con todo, los colores de la vestimenta, el pelo, la piel, es decir, cómo combinan los colores, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con los vestidos que llevamos, ¿no? Bueno, ya esto se ha trabajado, no me voy a parar más, pero aquí tenemos los colores básicos con los que se decoran las esculturas, que son colores muy ricos, porque cuesta mucho el prepararlos, el encontrarlos, el prepararlos, el rojo con el cinabrio, óxidos de hierro. Fijémonos que el escultor no ha querido dar a la dama de Baza solo el color rojo de la vestimenta, es que el trono tiene otro color rojo, que está hecho con otro pigmento distinto, para que parezca madera, ¿no? Y luego, bueno, pues el traje, el azul egipcio, que cuesta tanto de preparar, el blanco y luego el famoso púrpura, del que nos van a hablar inmediatamente. Los hombres, ¿no? Yo saco a los hombres porque estamos siempre pensando, cuando hablamos de vestimenta, pensamos en damas, pero a los hombres también hay que hacerles caso porque es muy interesante. Aquí a la izquierda, con un poco de forzado de color, tenemos uno de los relieves de Osuna y vemos que la túnica que lleva es roja y los bordes, sin embargo, son blancos y las tiras cruzadas los dejan blanco. El busto de Baza también, con su coraza de cuero y su manga decorada. Y arriba está el guerrero de Monforte del Cid con esos bordados, ¿no? Formando líneas quebradas, o a la derecha abajo el busto de guerrero de la Alcudia de Elche, con ese fantástico bordado del que apenas podemos ver nada, ¿no? Pero que formaba roleos, formaba flores, probablemente flores o por lo menos motivos vegetales que rellenaban la túnica. Por lo tanto, ahí estamos mezclando el trabajo de hombres, digamos, la vestimenta de los hombres y detrás el trabajo de las mujeres. Y no olvidemos de los zapatos, ¿no? El calzado, que también formaba parte de la vestimenta y que ha sido todavía poco estudiado, pero vemos la dama de Baza que lo tiene con suela, que es con un color rojo muy, muy llamativo, en porcuna, con esos borlas por delante, el guerrero que no lleva armas, es decir, que ya no está en posición de guerrear, lleva unas sandalias, pero cuando luchan, cuando están luchando, van descalzos. El llevar o no llevar zapatos, calzado, pues es un elemento a tener en cuenta y yo creo que todavía tiene bastante recorrido en la investigación del mundo ibérico. Y, por supuesto, los elementos accesorios, la joyería, las fíbulas. Me encanta poner esa foto del centro de un fragmento del grupo escultórico de Porcuna donde hay un velado sobre la fíbula. Hay una fíbula suavemente representada que revela que lleva una túnica encima. Es decir, que lleva varias capas de ropaje. Y en las fíbulas quiero señalar que servían efectivamente para sujetar los mantos y para sujetar las túnicas. A veces damos más importancia al tamaño de lo que parecen, pero en las túnicas muy pequeñas, muy finas, es porque servían para cerrar, como la dama de Elche, una túnica probablemente de lino finísima, es decir, una fíbula enana probablemente está hablándonos de una tela enormemente fina. Hay que pensar que las grandes fíbulas son para los grandes mantos, las fíbulas muy, muy pequeñas son para telas extraordinariamente delicadas. Luego, por supuesto, pues otros elementos de adorno en los que no me voy a entretener.
Y sí, esto ya lo señaló otro colega, Jesús Robles, pero estos adornos que tan importantes eran, tienen un carácter, en las mujeres tienen un carácter muy arquitectónico. Es decir, las decoraciones de los monumentos se parecen mucho en las lengüetas que llevan los collares. La dama de Elche lleva un pendiente que tiene forma de capitel. Esto nos dice que las mujeres con sus vestimentas y sus adornos están relacionados con una situación de peso, de solidez, de permanencia en la sociedad, ¿no? Y de ahí que, digamos, enlacen en sus decoraciones con los propios edificios de piedra. Bueno, por lo tanto, las edades, a cada edad su vestimenta, las muchachas jóvenes llevan cinturón, las mujeres mayores ya no lo llevan, están siempre cubiertas por el manto, y también el estatus social, ¿no? La dama de Baza no tiene nada que ver con ese pequeño esboto de la ciudad ibérica de Alarcos, donde hay una señora mayor, dolorida probablemente, que viene a pedir la salud a la divinidad, que va descalza y con una vestimenta muy sencilla. Dentro de la sociedad, escalas sociales, qué mejor que, como es toda la vida, ¿no?, representarlas a través de la vestimenta. Bueno, no me voy a parar en esto, pero lo que sí quiero es decir, se usan colores muy ricos en la escultura. Cuesta mucho conseguirlos y aplicarlos adecuadamente. Bueno, yo cuando he visto los documentales de Eugenio Monesma sobre el tintado de las ropas, ¿no?, de los vestidos de la gente, en plan, realizados como las viejas tradiciones, pues es que es complicadísimo y además se necesita muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y hay que dar con el punto exacto, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas damas que hemos visto que llevaban unas túnicas y unos mantos preciosos, pues estaban decorados, estaban pintados, estaban, digamos, vestidos, representaban trajes enormemente ricos de colorido, y un colorido que se había conseguido con un gran esfuerzo de bastante gente y que llevaba mucho tiempo, ¿no?, a lo largo del año y de tecnología el conseguirlo. Hemos visto el azul, hemos visto el rojo en la dama de Baza, hemos visto el blanco, ¿no?, porque también probablemente el blanco funciona bastante en las túnicas, etcétera, pero ¿y el negro? No tenemos ninguna evidencia de que las esculturas humanas estuvieran decoradas con color negro, pero un negro que además no sería demasiado fácil de conseguir, pero sí tenemos alguna escultura ibérica, como el famoso lobo al que he aludido antes, el lobo del pajarillo, que tiene, como vemos en la zona del cuello de la escultura, una serie de rayitas, ¿no?, hechas con el cincel y tal, y que son indicaciones del pintor de dónde tenían que ir los trazos de la pintura. Y hay fragmentos negros. Por otra parte, los monstruos con cabeza de lobo, ¿no?, los licántropos, etcétera, del mundo antiguo, son siempre seres que se les describe como negros. Por lo tanto, el negro no debía ser como en nuestros tiempos, que el negro indicaba, pues, luto o lo que fuera, ¿no?, una edad determinada, sino que debía indicar algo que no se quería llevar encima, que era el mundo del más allá de los muertos. Y para terminar, yo no sé en qué influye, es decir, seguramente el proyecto del que sabemos pues nos va a explicar en qué influyen estas vestimentas ibéricas en el mundo actual. Pero sí sé que a raíz de toda la investigación de la cultura ibérica, de su proyección a la sociedad y de la difusión, ¿no?, de programas de recreación histórica, etcétera, etcétera, a la que ya tan aficionados son muchísimos de nuestros entornos geográficos, y que un poco nació, yo creo, yo la primera vez que oí hablar de ello fue en Jaén, cuando se reclamaba el espacio de la cárcel para la construcción del Museo de Arte Ibérico, como luego, bueno, pues así se consiguió, ¿no?, con Pilar Palazón como abanderada. Pues ahí se vistieron, mejor o peor, pero se vistieron lo mejor que pudieron de iberas ya en el año 2001.
Me acuerdo muy bien que algunos hombres también se quisieron vestir y tenían una queja enorme. Y es que, claro, iban con túnica corta y necesitaban cubrirse las piernas y fueron a 20.000 tiendas, ¿no? Y no encontraban panties de su talla. Y decían, queremos panties de nuestra talla. Estamos segregados, ¿no?, en esto. Bueno, pues hoy día tenemos tantos programas, ¿no?, de museos como el de Valencia, como el Museo Arqueológico Nacional, como el Museo Ibero de Jaén, donde se hacen prácticas de tejeduría, prácticas de vestimenta, de sastrería, ¿no?, incluso ibérica, etcétera, que eso sí, que yo creo que está causando una generalización del hábito, ¿no?, de conocer las vestimentas ibéricas, está tirando de la investigación para saber cómo hacer unas vestimentas que sean acordes con los datos científicos que poseemos, ¿no?, los talleres de vestimenta de Cástulo, de Olocau, o las compras por un precio completamente abusivo en Internet de la túnica del guerrero del pajarillo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la Olocau, ¿no?, donde se procura que todo efectivamente sea, pero ya es que prácticamente todo el mundo participa en la fiesta, todo el mundo tiene una vestimenta de tipo ibérica, en Cástulo, en Baza, ¿no?, donde vemos la evolución. La dama de Baza va en el metro de Madrid con una túnica y un manto de color beige, ¿no?, un poco marrón. Pero claro, la dama de Baza tiene una túnica azul, ¿no? Y ahora la dama de Baza va de azul, ¿no?, en Baza. Bueno, en todo caso, este es un tema desde luego apasionante, que hay que seguir con él, y creo que de todas formas nos viene bien acercarnos a las túnicas, a los mantos y quedar bajo la protección, ¿no?, de la dama, que nunca nos viene mal. Buenas tardes. Muchas gracias, Teresa. Estupenda presentación. Vamos a continuar con el profesor Juan Jesús Cantillo Duarte. Él es doctor en Historia, con una tesis sobre la explotación de moluscos marinos en el abrigo y cueva de Benzú, en Ceuta, en el contexto regional del Estrecho de Gibraltar. Y desde entonces su línea de investigación, desde la tesis, se ha centrado en el análisis arqueomalacológico de las sociedades prehistóricas y de la antigüedad en la región del Estrecho. Es profesor ayudante doctor en el área de prehistoria en la Universidad de Cádiz, con acreditación ANECA como profesor contratado doctor, y hoy nos va a exponer esas investigaciones realizadas sobre uno de los tintes más preciados de la antigüedad, como es el púrpura, que se extrae del múrex, y los talleres de púrpura en el extremo sur peninsular. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer la invitación y la presentación a Isabel, la directora de este magnífico museo, y a todo su equipo por haberme invitado. Para mí es un verdadero placer venir aquí para hablar de una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Cádiz, que en este caso está vinculado al color púrpura. Un color que tradicionalmente ha sido considerado un marcador social relacionado fundamentalmente con el poder, con el lujo, y que basta simplemente echar una mirada a las diferentes fuentes iconográficas para ver precisamente que es un tema que se ha dado desde prácticamente la Edad del Hierro hasta nuestros días. De hecho, si he rescatado algunas imágenes de Internet simplemente para vislumbrar cómo el color púrpura ha sido usado fundamentalmente por las élites sociales como un lenguaje visual del poder. Aquí tenemos, un mosaico del emperador Justiniano I, que se ve perfectamente con una túnica púrpura. Esa misma túnica o un sudario fue usado por el emperador Carlomagno en el siglo IX, en este caso también bordado de oro, como sudario, como digo, para ser enterrado.
Si avanzamos un poco más en el tiempo, tenemos retratos, por ejemplo, este óleo de la emperatriz Catalina II de Rusia, que como puede ver lleva un atuendo también de color púrpura. Sin ir más lejos, la reina Isabel I de Inglaterra, en pleno siglo XVI, también dicta que solo ella y la familia real puede usar el color púrpura. Tampoco sería de extrañar en este caso que la reina Isabel II en 1953 usara esos colores para su coronación. Aquí tenéis el manto y la corona, que en este caso, valga la redundancia, es la joya de la corona de la Casa Windsor, que si os dais cuenta, el terciopelo sigue manteniendo el color púrpura. Y sin ir más lejos, dentro de la esfera también religiosa o católica, el atuendo que lleva Jesús de Nazaret sigue siendo púrpura. Y no es un color azaroso, es el color de la Cuaresma, y además se le usa de manera simbólica a raíz de ese episodio de la pasión de Cristo, en el que los soldados se burlan de Jesús llamándolo rey de los judíos, y por esa razón, por considerarlo de manera burlesca como un rey, le colocan esa túnica de color púrpura. Con lo cual, son varios ejemplos que se encuentran arraigados a la historia y a la arqueología y que nos ayuda a comprender cómo este color, un color que tiene tres matices, por un lado púrpura, un azul y un rojizo, que procede de tres moluscos marinos, tres gasterópodos, tres caracolas de la familia Muricidae, que son estas tres que traigo a colación. Por un lado, la especie Bolinum brandaris, en la zona de Cádiz, en el sur se le llama popularmente como cañailla. En las fuentes clásicas se habla de ella como la púrpura de Tiro, y era la que daba, era el molusco que daba, digamos, el púrpura más intenso. Después hay otra especie, también muy común en las costas de la península ibérica, que es la Sapres trunculo, popularmente conocida como cañailla basta o busano, y que en las fuentes clásicas se le habla como el azul real. Y como podéis ver, daba unas tonalidades un poco más variopintas, que iba desde el púrpura a violáceo desde el azul violáceo hasta el púrpura, y finalmente una especie también muy propia de las costas, sobre todo de las costas atlánticas de la península, que es la Estramonita de Masoctoma, que popularmente se le llama boca roja, y que daba unos tonos algo más rojizos. Bien, las primeras noticias sobre la producción de púrpura data del 2000, 1600 a.C. en Creta. Sin embargo, son los fenicios los grandes, la cultura que va a diseñar o que va a producir de manera mucho más potente y además lo va a exportar por todo el Mediterráneo, la púrpura. De hecho, es curioso que si acudimos a la etimología, vemos como la palabra fenicio además está bastante enraizada con el color púrpura. De hecho, etimológicamente procede del griego foinikés, que significa, curiosamente, rojo sangre o rojo púrpura. Con lo cual os podéis hacer una idea de que el nombre de los fenicios viene asociado precisamente a un color, al color púrpura. Además, hay quien piensa que la expansión de los fenicios, o una de las causas de la expansión de los fenicios desde Oriente hasta el Mediterráneo central y nuestras costas, vino motivada por la captura o por la búsqueda de estas especies ante la sobreexplotación que ya habían llevado a cabo en las costas orientales. Bien, desde el punto de vista biológico, no voy a entrar en detalle, obviamente, es una especie, como digo, que es mediterránea, atlántica, muy típica en nuestras costas, que vive a poca profundidad y que son además animales asimétricos que están enrollados de manera espiral en torno a un eje vertical que recibe el nombre de columela, y en su interior posee una glándula que no deja de ser una especie de moco blanquecino, es decir, no es una glándula que contenga púrpura, color púrpura. Ahora veremos el proceso químico que hay que desarrollar para buscar esa tonalidad, y que es una defensa del animal, es como la tinta de los calamares. Estos animales, cuando se ven atacados, proyectan hacia el agua esa glándula, ese moco viscoso, simplemente para enturbiar el agua. Pues bien, Plinio, a partir del siglo I después de Cristo, fue el que ha explicado de manera detallada todo ese proceso de producción de la tinta que se venía dando
desde desde finales del bronce, pero particularmente a lo largo de toda la Edad del Hierro, y que heredaron los propios romanos, que también fueron grandes artesanos de la púrpura. Pues bien, según Plinio, el primer proceso era la recolección masiva de estos gasterópodos. Y ahora veréis por qué masiva. Estos gasterópodos, bueno, son caracolas carnívoras, con lo cual se usaba una especie de cesto de malla que se fondeaba con algún tipo de cebo. Plinio dice que se usaba carne de rana. También, bueno, lo normal era o pescado u otros moluscos. Pues bien, una vez que se iban recolectando estas especies, debían permanecer vivas en grandes estanques de agua salada para tener un número considerable sobre la que poder empezar a extraer las glándulas, que era el tercer paso. Estas glándulas se iban extrayendo una a una, y una vez que se tenía una gran cantidad de glándulas, se depositaban en unos estanques, normalmente de estaño, y se aplicaba o bien calor con fuego, o bien se dejaban durante 10 días secar al sol. Os podéis imaginar, porque también fue famoso, el olor tan nauseabundo que debieron soportar estas fábricas de producción de púrpura. De hecho, fue bastante famosa. En esos 10 días en el que estas glándulas están en contacto con el sol, con la luz y con el fuego, genera un proceso fotoquímico que es lo que permite que esa glándula, que como digo era blanquecina, vaya pasando paulatinamente del color blanco al amarillo, al verde, al rosado y finalmente al púrpura. ¿De acuerdo? Lo curioso es que cada glándula destilaba no más de 1 o 2 gotas de púrpura. Se ha llegado a calcular que con 12.000 individuos solo se podía obtener como mucho 1,4 gramos de púrpura. Eso no daba ni para tintar el ribete de un vestido. Y eso es lo que explica la gran sobreexplotación que hubo tanto en el Mediterráneo oriental como en nuestras costas de estas especies para producir este tinte que era de lujo, considerado de lujo, y que también da respuesta a lo que os comentaba al principio, de que solo las élites sociales eran las que estaban capacitadas, o las oligarquías locales las que estaban capacitadas económicamente para obtener una prenda de color púrpura. Bien, nosotros en la región del Estrecho de Gibraltar, que es donde solemos trabajar de forma habitual, hemos estado excavando algunos sitios, tanto en el sur de la península ibérica como en el norte de África, que son talleres vinculados a la producción de púrpura. Y esto es una novedad porque, salvo los que la profesora Carmen Alfaro ha estudiado en la zona del Levante, algunos otros que han aparecido en las costas de Finisterre, no hay nada. Por lo menos en la península ibérica prácticamente no había nada. Y sí que hay muchos ejemplos del uso de la púrpura. De hecho, en la propia Cádiz, en la Gadir fenicio-púnica, en el siglo VI, hace unos años se excavó uno de los yacimientos más emblemáticos que tenemos allí en Cádiz, que es la Casa del Obispo, un yacimiento con un nivel del siglo VI a.C., en el que se documentó una tumba monumental que estaba vacía, se había expoliado posiblemente poco tiempo después de haberlo enterrado, y lo único que se documentó desde el punto de vista material fue este anillo, con este chatón, este anillo de oro con este chatón donde se ve, parece que son 2 esturiones grabados, y lo llamativo fue el sedimento que estaba dentro de la tumba, un sedimento que tenía unas tonalidades violáceas, y se le hizo análisis arqueométrico y se vio un compuesto químico relacionado con la púrpura marina, con lo cual todo apunta a que este personaje, que debió ser un personaje con una relevancia social bastante alta, portaba una vestimenta, una túnica mortuoria teñida en púrpura y seguramente también bordada de oro. Al margen de eso, dentro de la propia ciudad, aquí tenéis una imagen, a ver si me aclaro con él. Aquí tenéis una imagen aérea de Cádiz en la actualidad. En el primer milenio antes de Cristo y hasta época romana,
Cádiz estaba dividida en dos islas por un canal, Canal Bahía Caleta. En el borde septentrional de este canal nosotros hemos documentado, en dos sondeos que hemos hecho en los últimos años, hemos documentado dos vertederos de púrpura, o dos evidencias arqueológicas que demuestran la producción de púrpura en Cádiz en la fase final de la Edad del Hierro, en el Hierro II, ya en conexión a lo que se llama contexto púnico. Hemos encontrado dos en Cádiz y uno en San Fernando. No voy a entrar en detalle por una cuestión obvia de tiempo en cada uno de ellos, pero sí me gustaría destacar las características o las particularidades que tienen cada uno de ellos en su conjunto. Y es que, en líneas generales, hemos llegado a la conclusión de que para demostrar que son talleres de púrpura, lo primero que vemos es que todos ellos estaban situados a las afueras de la ciudad y normalmente a sotavento. ¿Por qué? Para evitar el olor que os comentaba antes en el momento en el que se está produciendo la reacción fotoquímica de la púrpura. No hay estructuras, son vertederos solo, no significa que no haya estructuras edilicias asociadas a estos talleres. O las había, pero eran muy efímeras, o lo que pensamos, porque es que estaban usando, sobre todo en fase ya romana, estaban usando las fábricas de salazones, que curiosamente en cada uno de los vertederos hay una de ellas. Esas piletas donde se salaba el pescado en época romana seguramente también fueron los recipientes donde se recogían los gasterópodos y posteriormente se procesaban. La segunda característica es que hay una presencia mayoritaria de múrices. Cuando aparecen los concheros, normalmente en los concheros suele haber varias especies, muchas de ellas vinculadas como alimentos, pero en los talleres de púrpura el 99% de las especies son múrices. Y además, todos, y esto es lo que lo hace singular, todos ellos, aquí hay uno de los ejemplos que hemos estado excavando en Tetuán, donde además apareció un yunque, que seguramente era donde se procesaba, donde además todas las conchas de estos moluscos aparecen hipermachacadas o trituradas, literalmente. No aparecen ninguna completa. Cuando aparecen en yacimientos este tipo de evidencia de conchas completas, seguramente es que están vinculados al consumo alimenticio. Cuando aparecen trituradas y además siguiendo un patrón de fracturas concreto, es lo que nos está demostrando que allí se estaba procesando púrpura. De hecho, en todos los yacimientos que hemos excavado y en todos los que hemos estudiado, siempre se repite el mismo patrón de fractura. Lo que aparece es o el ápice, la punta con la columela, que os comentaba inicialmente, o aparece el ápice con la columela y parte de la última vuelta, pero una perforación que es justo donde está la glándula, o bien aparece machacado con numerosos fragmentos. Nosotros, con esa experiencia arqueológica, quisimos hacer también una experimentación en nuestro laboratorio, simplemente para ver, para confirmar esos patrones de fractura. Compramos, no teníamos tantos moluscos, compramos en el mercado, creo que fueron 6 kilos, unos 300 moluscos, pesamos 100 de ellos, los medimos y quisimos hacer una experimentación para ver si lo que decían las fuentes era real o no. En muchos de los yacimientos aparecían percutores líticos, que pensamos que podrían ser los percutores con los que se machacaba la concha. Nosotros nos fuimos a la playa de la Caleta, recogimos algunos y empezamos a procesarlo. Primero empezamos a procesarlo colocando la concha boca arriba, ¿vale? La boca arriba, lo rompíamos y eso fue bastante inoperante porque al romper la concha también rompíamos la glándula, con lo cual después de varios intentos en ningún caso resultaba positivo. Finalmente optamos por usar, aquí tenemos algunas de las imágenes machacándolas, el resultado arriba a la derecha, lavamos incluso esas glándulas, las que quedaban enteras, para ver un poquito cómo iban quedando después de varios días allí en el laboratorio. Y finalmente lo que optamos fue por una masa de madera, que hace materia orgánica obviamente no aparece en contextos arqueológicos, y golpeándolo en la vuelta, en la parte dorsal de la concha, poniéndolo boca abajo en la parte dorsal, dando un golpe seco
curiosamente, con un mazo de madera, curiosamente generaba los mismos patrones que hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos. También pensamos que debían de haber dos artesanos, uno rompiendo y otro trayendo la glándula para que fuera más operativo. Y ya con esto voy cerrando. Todo este proceso de producción de púrpura, que como digo tiene su origen en Creta, pero fundamentalmente en la Edad del Hierro es donde más se desarrolla, cae de manera estrepitosa a partir de 1453, con la caída de Constantinopla. Se deja de producir púrpura de forma natural, se pierde además ese saber y se recupera 400 años después gracias a las investigaciones de un biólogo francés, Henri de Lacazette, que fue el que volvió a rescatar todo ese proceso natural de producción de tinte, y hoy día se sigue produciendo ese tinte tal cual nos hablan las fuentes clásicas. De hecho, hay una empresa que es esta que veis aquí, Kremer, que es una empresa alemana, que podéis, lo he traído aquí porque es muy llamativo, porque el valor de la púrpura sigue siendo superior al valor del oro. Exactamente lo mismo que en la antigüedad. De hecho, fijaros lo que cuesta 1 gramo de púrpura hecho con el mismo proceso productivo que se hacía en la antigüedad, poco más de 3.000 euros. Con lo cual, eso indica que hoy día, al igual que en la antigüedad, todo aquel que lleva un traje de púrpura natural está evidenciando ese cierto poder, ese cierto lujo y esa cierta identidad asociada al poder. Muchas gracias. Gracias también al profesor Cantillo por el esfuerzo de síntesis que estáis haciendo. Y a continuación, Susana de Luis Mariño, que es conservadora del Museo Arqueológico Nacional, de nuestro Departamento de Protohistoria, y que está coordinando justamente este proyecto de investigación sobre indumentaria y tejeduría protohistórica aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Susana, por favor. Ella es licenciada en Historia con especialidad en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología y Patrimonio por la Autónoma de Madrid, y desde el 20 también está dirigiendo un proyecto de intervención arqueológica en un yacimiento asturiano en la cueva de la Cerrosa, ¿no? en La Gaña, en Suarias. Y está haciendo la tesis doctoral, que es una cosa muy importante también. Así que, Susana, por favor. Bueno, pues después de estas aportaciones tan interesantes, vamos a abordar el proyecto que coordinamos desde el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN. A ver. En el Museo Arqueológico Nacional tenemos varios proyectos que llamamos internos, ¿no? Variados, y que pueden conocer a través de nuestra página web. Uno de ellos es este, concretamente, el que ha dado pues, lugar a la vitrina cero dedicada a la indumentaria, el de tejeduría e indumentaria protohistórica, que se inició en 2020. El equipo que participa en este proyecto es el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, desde el que se coordina, pero también es interdepartamental porque coordinamos una serie de talleres y actividades con el Departamento de Difusión y contamos con una investigadora externa, Elena Aznar Medina, que además también es la que lleva a cabo los talleres de arqueología experimental que se realizan periódicamente en el museo. Realizamos una serie de actividades, en primer lugar la más importante, la de la investigación, que da lugar a todas las actividades después que desarrollamos. Una vertiente muy importante es esta de la arqueología experimental, que nos ayuda sobre todo a conocer no solo las materias, ¿no?, que se utilizaban en la protohistoria, sino sobre todo cómo se fabricaban, es decir, las técnicas. También participamos en la formación con esta experiencia tan bonita que iniciaron nuestros compañeros del Departamento de Prehistoria, ¿no?, y que hemos continuado y ojalá continúe con el Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, pero incluso también con universidades e institutos que, a través de una serie de vídeos que hicimos durante el confinamiento, ¿no?, con las herramientas que teníamos, pues nos pidieron si podían proyectar en sus clases estos vídeos, porque nos dijeron que eran bastante didácticos, ¿no? Y por último, esta vitrina cero, vinculado al ámbito de la museografía, en la que lo que hemos intentado ha sido resumir un poco las conclusiones de nuestros estudios hasta ahora.
Para centrarnos en lo que tratamos, se trata de una cronología bastante amplia, ¿no?, que abordamos desde el departamento, que es la protohistoria, es básicamente todo el primer milenio, con lo cual tenemos muchas cronologías por tratar, que es desde el siglo IX aproximadamente al siglo I antes de Cristo. Y aquí tenemos también una serie de culturas variadas. Tenemos la fenicio-púnica, ¿no?, de la que nos ha hablado Juan Jesús, sobre todo con el tema de la púrpura, la ibérica, que nos ha hablado sobre todo Teresa, y luego tenemos todos esos pueblos heterogéneos que hemos denominado a todos ellos hispanoceltas, un poco por entendernos, ¿no?, todos los que abordarían el área atlántica y la meseta, celtíberos, vacceos, betones, etc. Con lo cual son culturas muy amplias, una cronología muy amplia la que tratamos. Es necesario también entender qué entendemos por indumentaria y qué entendemos por tejeduría en este proyecto. En el caso de la indumentaria, que ya lo ha adelantado un poco Teresa, es toda la vestimenta que se utiliza como abrigo o adorno del cuerpo, o sea que están esos textiles, pero también los complementos que lo acompañan, incluso también todo aquello que supone un adorno, el peinado o el adorno de la piel, ¿no? Podemos pensar en cuestiones quizás más difíciles de investigar, como pueden ser tatuajes, pintura corporal, escarificaciones, todas estas cuestiones. Y también, por otro lado, bueno, también el cuidado del cabello, no solo el peinado, sino, por ejemplo, el cuidado de la barba en el caso de los hombres, ¿no?, que ahí, como ven, en la moneda tenemos al hombre afeitado y al hombre con barba, o sea que estas cuestiones eran importantes también. Y en el caso de la tejeduría abordamos todas las técnicas utilizadas para obtener una tela, ¿no?, a partir de hilos compuestos en diferentes materias. Las fuentes de estudio, como ha comentado también Isabel anteriormente, son muy variadas y tenemos que servirnos de todas ellas porque es un tema bastante complejo. Tenemos el tema de la arqueología, que sobre todo es el que trabajamos aquí porque contamos con esa cultura material disponible tanto en nuestra exposición permanente como en los almacenes, ¿no?, y se puede investigar y ver otras visiones y descubrir nuevos materiales, como veremos. La arqueometría, también muy importante, ¿no?, gracias a ella, por ejemplo, Juan Jesús nos ha contado que lo que había en esa tumba era púrpura y eso son pues todas esas técnicas físicas y químicas que el ojo humano no llega a ver directamente y se necesitan todas esas pruebas. La arqueología experimental que ya hemos comentado, la iconografía, que como han visto es muy abundante en el caso ibérico, pero por ejemplo en esos pueblos hispanoceltas es más escasa. Por eso también bebemos de las fuentes escritas de los autores clásicos que nos dan bastante información y por último ese campo que es la etnoarqueología, que también se ha hablado anteriormente, que comparamos un poco las técnicas y las cuestiones sociales relacionadas con indumentaria y tejeduría de esos pueblos preindustriales que nos dan también información de cómo pudo ser esto en la Edad del Hierro. Las conclusiones de estas investigaciones pues las plasmamos en conferencias, en artículos y en este caso lo hemos intentado en esta pequeña exposición temporal que es la vitrina cero, ¿no? En este apartado, ¿no?, son 3 grandes bloques, digamos, el primero dedicado a la tejeduría, en el que hablamos de materias primas y técnicas, y un segundo bloque que hablamos de la indumentaria, centrándonos en esa cuestión tan relevante que es la indumentaria como elemento identitario. Si abordamos así cada una de ellas, viendo esas conclusiones que hemos sacado a través de nuestro proyecto de investigación, en lo que respecta a la tejeduría y las materias primas, tenemos esas materias que se utilizan como fibra, ¿no? Tenemos de origen vegetal el mimbre, el esparto, el lino. El mimbre y el esparto, sobre todo, va a utilizarse en el calzado, ¿no?, y ahí hemos mostrado algunas fibras vegetales que se han conservado del yacimiento de Azaila, con unas figurillas de zapatos, pero también, por ejemplo, la arqueología nos habla de esas corozas que se utilizaban como elementos impermeables, ¿no?, que pudieron existir también en la antigüedad, como nos muestra, por ejemplo, restos arqueológicos distintos a los que tenemos aquí, ¿no?, de otras cronologías como pues, el hombre de Otzi, por ejemplo, ¿no? Tenemos también de origen animal, fundamentalmente la lana o el cuero, unos tejidos que también variarían dependiendo del abrigo que quisiéramos llevar. Entendemos que en el área mediterránea o en climas más cálidos se utilizaría más el lino, momentos que necesitamos más abrigo, la lana, ¿no? Y de origen mineral, pues también lo quisimos incluir porque tenemos aquí esta pieza que es una malla broncínea, de bronce, que, bueno, pensamos que no sería tanto una cota de malla, sino algún adorno que podría utilizarse cosido en la ropa, como otro tipo de piezas.
Como tinte, también, bueno, como han abordado también los anteriores compañeros, una serie de tintes de origen vegetal, animal y mineral que existirían, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que ya hemos visto anteriormente. En el bloque de técnicas hemos intentado abordarlas desde el punto de vista de la cadena operativa, es decir, del orden que seguiría, ¿no?, toda esta cadena para fabricar al final una pieza. En primer lugar, tendríamos que obtener la fibra y, bueno, pues se obtiene de distinta manera, por ejemplo, la lana, ¿no?, que la recolección en el caso del lino. Para ello, en la vitrina acero hemos incluido unas tijeras que, como ven, son prácticamente exactas a las que se utilizaban hasta hace 2 días, ¿no? De ahí que la etnoarqueología, nos sirva de mucho para estas cuestiones. Hay una parte de esta cadena operativa que no comentamos en la vitrina acero porque nos falta esa cultura material que la reflejara, que es el cardado y el peinado de estas fibras, porque hay muy poquitas evidencias de este tipo de materiales, pero en otros yacimientos sí que contamos con ella, como por ejemplo este peine de cardar procedente del castro de Viladonga. El hilado es bastante conocido porque estas piezas que se llaman fusayolas, que no son otra cosa que el peso de un uso para hilar, aparecen muchísimo en tumbas y en lugares de habitación y en lugares rituales, bueno, en muchos lugares, ¿no? La mayoría de cerámica, pero también alguna de piedra, y a través de nuestros talleres y vídeos de arqueología experimental pues podemos ver cómo se hilaba. El teñido, que ya lo hemos visto en estas 2 conferencias en detenimiento, ¿no? Cómo se puede teñir el hilo para luego crear una serie de tejidos que lleven distintos colores, o bien al final, cuando ya tenemos la prenda fabricada, teñirlo, ¿no? O sea que hay estas 2 posibilidades. Tendríamos también, el tejido, que esto es una parte muy interesante porque en la vitrina acero hemos incluido 3 tipos de telares. Un telar vertical que lo que consigue es mucho más grande, como ven, con lo cual se consiguen prendas mucho más amplias, pero luego tenemos 2 tipos de telares más pequeños que lo que se consiguen son estas bandas con decoraciones geométricas. Aquí estos telares son muy similares a los que en las sociedades preindustriales podríamos encontrar, y esta pieza de aquí hasta hace poquito estaba clasificada de otra manera, y cuando lo vimos con nuestros ojos de investigadores del textil nos dimos cuenta de que era un telar de rejilla. Además, esto fue bastante bonito porque a partir de que hicimos la vitrina acero, una visitante interesada en esto reprodujo exactamente este telar y se puso a tejer con él, y entonces nos mandó pues, fotografías y vídeos de cómo tejía con ese telar, que además tenemos incluso la lanzadera en bronce, ¿no? Y luego también localizamos estas piezas que son tablillas de un telar de tablillas. Con esto, como veis, se fabrican los remates de todos estos mantos y telas. Aquí se ve muy bien también el alma de galera y, como veis, bastante que pueden llegar a realizar tejidos o patrones bastante complejos a nivel geométrico. Por último, tendríamos que conformar esa pieza a modo de manto, de vestido, de traje, e incluso también decorarlo a través de bordados. Lo hemos representado en la vitrina acero con unas tijeras de cortar, más pequeñitas que esas de esquilar, y con agujas de distintos materiales. Además, las fuentes clásicas nos avisan de esto, ¿no? Nos dicen que las mujeres llevaban mantos y vestidos con adornos florales bordados, o sea que el bordado estaba ahí. También fue una sorpresa hace unos meses que el arqueólogo Jaime Vives Ferrandiz presentó aquí una conferencia sobre una necrópolis que se llama Maset del Pedralbino en Llíria, Valencia, y entonces comentó cómo habían localizado hace nada, muy poquito, que de hecho está todavía en publicación y tienen el vídeo en YouTube, en nuestro canal, dentro de un casco, fieltro. Y es la única y primera evidencia de fieltro que tenemos de la Edad del Hierro. Y el fieltro no es un tejido en sí, porque supone un proceso muy complejo de prensa, de calor, y con lo cual, pues sí que se sospechaba que esto existía ya en la Edad del Hierro, pero ahora tenemos la evidencia de que existía. O sea que nosotros vamos también introduciendo todas estas novedades en nuestras investigaciones.
Y por último, pues abordamos en este proyecto y por lo tanto también en la vitrina cero todo lo relativo a la indumentaria. Y en esta vitrina cero pues nos centramos en identidad en 3 temas concretos, ¿no? El tema que ya ha comentado Teresa Chapa del estatus y marcadores sociales a través de esos exvotos ibéricos que tanto nos cuentan sobre los devotos, ¿no? y esa referencia que hacíamos al uso en el caso de la juventud de los cinturones, incluso también de un peinado diferente al del momento adulto. Bueno, y aquí hemos introducido esta magnífica ilustración de Rumor porque muestra muy bien todas estas distintas edades y estatus, ¿no? de una procesión hacia un santuario ibérico. Pero también en otros ámbitos culturales, como puede ser el celtibérico, tenemos mucha menos iconografía, pero también hay alguna presencia de esta identidad y marcador social. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un sacerdote que seguramente llevaría esta indumentaria para el momento en el que está oficiando un ritual concreto, ¿no? También tratamos el tema del prestigio social y económico porque las piezas están fabricadas con un material concreto, ya sea el uso del púrpura, el oro, la pasta vítrea llegada del Mediterráneo y unas riquezas en las telas importantes, ¿no? Como en estas terracotas púnicas. Y por último también identificamos grupos culturales, hay símbolos que vemos en esos complementos, como por ejemplo el caso del caballito vinculado al mundo celtibérico, del animal cenital vinculado al mundo vacceo o incluso de los torques de la cultura castresa que llevan los guerreros, ¿no? Que vemos en esas esculturas vinculados en este caso a los hombres, aunque también podrían llevar no mujeres, no sabemos, pero vinculados al mundo guerrero y al mundo del prestigio social. A ver. Bueno, podríamos aquí hablar de muchas cosas, este proyecto sigue adelante, yo les invito a que visiten la vitrina cero, a que se apunten a los talleres y visitas que tenemos vinculados a lo mismo y que pronto podamos contarles más novedades en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como hemos podido ver en las 3 presentaciones, la verdad es que es un campo de estudio apasionante, ¿no? Que se nutre, como nos contaba Susana, de fuentes de estudio muy diversas y que aborda también muchísimas temáticas, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Algunas de ellas, variedad de materiales, de fibras, de orígenes diferentes, ¿no? Con esos tejidos, ¿no? Más finitos, casi como veladuras, ¿no? Que podemos apreciar en algunas esculturas, ¿no? Hasta gruesos, ¿no? Tejidos, como esos mantos que apreciamos también a través de la iconografía, variedad de tejidos, variedad de prendas, ¿no? Masculinas, femeninas, que nos están hablando también de muchas cosas y luego temas conectados, ¿no? Como veíamos, ese mundo del adorno, del tocado, del calzado, de otros elementos que no podemos apreciar, ¿no? Pero que intuimos, ¿no? Del adorno personal del cuerpo y que están ahí, el tema de los colores, ¿no? que cada vez y con las investigaciones recientes es mejor conocido y con este caso excepcional, ¿no? Ese tinte de lujo del que nos hablaba el profesor Cantillo, ¿no? ese púrpura que se asocia al poder y al prestigio, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Sin duda por esos precios que veíamos. Entonces yo creo que han surgido muchos temas también de la conexión entre estas investigaciones del pasado hasta el presente. Entonces, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, seguro que se nos ocurren por aquí, ¿vemos? Pues, por favor. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para Teresa Chapa y luego para Susana. Bueno, primero para Teresa. Sé que me alejo un poquito cronológicamente, pero aparte de las fíbulas y las estelas de guerrero, ¿tenemos algún precedente en el bronce antiguo y bronce medio con respecto a la edad del hierro en indumentaria? ¿Algún? No sé si me estoy explicando. Sí, tenemos elementos de tipo fíbula, etcétera, en el bronce antiguo. Sí.
Pues yo ahora mismo no lo sé, la verdad es que no lo tengo en la cabeza, no me sale recordarlo, ¿no? Pero evidentemente siempre hay agujas. Vale. De bronce, Sí, por ejemplo, bronce. que eso sí que puede utilizarse para eso. Seguramente tendría unas formas quizás más sencillas, aunque la verdad es que no tiene por qué, pero sí. Y el hierro, claro, da también bastante flexibilidad porque permite hacer otro tipo de instrumentos, etcétera, pero yo ahora mismo no recuerdo, ¿no? Aparte de esos elementos básicos que pueden servir para sujetar el manto o cerrar la túnica, sí. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen algo que aportar al respecto ustedes. Yo es que para fíbulas me iría ya al bronce final, ¿no? En un poco el origen bronce final, de las mismas, porque bronce antiguo, no sé, bronce final tenemos las fíbulas de codo y las de pivote. Sí, las de codo, sí. Entonces yo anteriormente desconozco, creo que no. Vale, gracias. Nada. Simplemente refrendar lo que ha dicho la compañera. Bronce final si hay, anterior a mí no me consta tampoco. Vale. Más antiguo no me consta. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Lo que no significa que no lo haya. Lo que no significa que no lo haya. Que no hubiera. Dejado así con el misterio. Bueno, me acuerdo que se va en tecnologías, fuimos en Guadejos, Pues con el micrófono. Sé que me alejo un poquito en el tiempo. Estuvimos excavando la necrópolis de Humanejos en Parla con Raúl Flores, etc. Y bueno, pues hay un hipogeo impresionante que está publicado, un hipogeo 2 metros bajo tierra, sellado por bloques de sílex, con 2 individuos varones. Uno de ellos tenía una marca de cinabrio aquí y en una mano tenía un fragmento de cinabrio, aparte de un rico ajuar. Es un hipogeo de las muchas tumbas que aparecieron en Humanejos, sí. Calcolíticas. Bien, interesante. Sí. Muy bien, ¿tenías alguna observación, alguna pregunta? Sí, bueno, primero agradeceros a todos porque me ha parecido súper interesante y muchísimas preguntas y curiosidades porque no sabía mucho de todo esto. A Teresa le quería preguntar las técnicas que analizan los colores, supongo que dan una idea más o menos exacta de cómo era el original y por qué no se presentan juntas. Por ejemplo, a mí me gustaría ver las damas con la reproducción de los colores, porque es bastante impresionante, nunca lo había visto, es que pensaba que no eran así. También preguntar por el Museo de Jaén, por qué esta iniciativa es en Jaén, eso también me ha llamado la atención porque me lo imaginaba más hacia el Mediterráneo y no sé, curiosidad. Y bueno, tengo también una pregunta para Juan, que es en cuanto a lo de la púrpura, o sea, el proceso es increíblemente difícil y complicado. ¿Cómo podían hacer eso tan complicado cuando existe la tinta del calamar? ¿Se usaba la tinta del calamar para algo o no les interesaba? Bueno, tengo más preguntas, pero las dejo. Gracias. Ya, sí, los colores. A ver, efectivamente, con las analíticas tenemos un problema. Es decir, la analítica reconoce el pigmento, ¿no? La composición química del pigmento. Luego, evidentemente, ese pigmento ha podido virar hacia, pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Tienes una escultura al aire libre, pues eso vira probablemente hacia tonos más oscuros o lo que sea, bueno, no lo sé. Pero hay un problema que a mí me preocupa más y es que evidentemente no vamos a quitar un trozo de la escultura para analizarlo. Es decir, no podemos hacer muestras destructivas o no queremos hacer muestras destructivas. Entonces tenemos que basarnos en normalmente espléndidos sistemas de espectrografías, etcétera, hechos con instrumentos que son no destructivos, o sea, que pasan, digamos, la máquina por encima, ¿no? Y lee la composición de los elementos. Pero siempre que sean minerales,
Es decir, una tintura orgánica en una escultura, la máquina no la detecta. Y eso me ha pasado a mí en algún caso. Es decir, que se ve la pintura, ¿no? Lo veo rojo. Sí, pues la máquina no ve nada. No ve ni cinabrio, ni óxido, ni nada. Porque no es mineral. Esa es una de las cosas que tenemos que resolver y que se está trabajando porque detectar las tinturas orgánicas en escultura es difícil. Tinturas orgánicas que es evidente que eran las habituales en los tejidos, ¿no? Que portaban las personas y que vestían de color, etcétera. Y aparte de eso, aprovechar la lana blanca de las ovejas blancas, la lana negra de las ovejas negras, marrones, etcétera, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer en el tema de la detección y la evolución. Y luego, evidentemente, sí. El tema del cromatismo de la escultura se llevó a cabo en un proyecto que lideró un alemán y que tuvo exposiciones en todo el mundo, y hoy día, por ejemplo, el Metropolitan ya te está mostrando las esculturas duplicadas, como dices, con el color original. Y eso ha sido un shock. Eso ha sido un shock por muchas razones y bueno, la gente ya empieza a acostumbrarse, etcétera, pero bueno, eso exige, claro, evidentemente mucha investigación para que toda la información sea verídica, sea real, esté basada en datos científicos y nos queda mucho por mentalizarnos hacia esos gustos, ¿no? Que tenían los antiguos y que daban el sentido, como he dicho antes, a las esculturas. Que si no se pintaba, decían, los escultores les preguntaban y decían, ¿pero quién le pinta? Y dice, a mí me tiene que pintar el mejor la escultura, porque si no, la escultura no está viva, está muerta, es una piedra. Claro, pero estamos acostumbrados a considerar el arte clásico como un arte marmóreo, o sea, blanco, que nos iba muy bien, ¿no? La mentalidad de que el blanco es la belleza, el blanco, etcétera, y lo que nos iba era, claro, el modelo, la talla, las proporciones, etcétera, pero cuando nos lo pintan nos parece una horterada. Y no, hay que ver las cosas con los ojos, ¿no? Más o menos que tenían en la antigüedad. Yo recuerdo, Teresa, aquella exposición que comisarió Manolo Vendala en el Museo Arqueológico Regional hace ya unos años, que era de verdadero impacto, ¿no? Con reproducciones de esculturas antiguas de distintas civilizaciones, ¿no? También la ibérica, y era verdaderamente espeluznante. Bueno, porque nuestro ojo no está acostumbrado a esa percepción del color. Pero muy interesante, sí, sí, sí. Pero vamos entrando, vamos Sí, entrando sí. en ellos. Sí, 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 totalmente. Aquí tomo nota, por lo que respecta al Museo Arqueológico Nacional, y también en programas didácticos, en talleres, ¿no? Con familias, sí que se explora esta idea del color, en visitas, en talleres, ¿no? Para ir poco a poco acostumbrando al ojo a esta realidad, ¿no? de las esculturas en el mundo antiguo. Pero sí, es toda una investigación, bueno, que cada año nos descubre, o sea, que los proyectos nos están descubriendo todo un mundo de colores y de técnicas muy interesante. Y sobre el calamar, el profesor Cantillo igual. Pero ¿tú sabes cuál era la principal cualidad que tenía el tinte púrpura? Que no se decolora. Es más, es un tinte que cada vez se vuelve más intenso. Y eso era una cualidad que le daba valor, un valor añadido, y aparte de lo costoso de la producción, y era la principal característica, la principal característica de ese tinte, y era por lo que las oligarquías locales, los emperadores, sacerdotes, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que es la nobleza en periodos más recientes, buscaban ese color, porque era el color que le daba prestigio en todos los sentidos. Lo del calamar, yo sinceramente, es la primera vez que lo escucho. No, en lo que yo he leído de las fuentes clásicas, no, nada. Entiendo que no sería un tinte adecuado para estos menesteres.
¿no? Se sabe los relatos de la mitología. Bueno, sí, la mitología te habla cómo Hércules fue el que encontró, bueno, más bien el perro de Hércules, el que encontró la púrpura. Un día iba paseando con una ninfa por la playa y le pidió a su perro que le trajera un regalo para su ninfa. El perro vino con un molusco en la boca y la boca llena de púrpura. Y al final el regalo fue ese color. Eso es lo que dice la mitología. Pero a nivel de fuentes arqueológicas es muy difícil llegar a los orígenes. Conocemos todo el proceso gracias a las fuentes escritas, tenemos estas evidencias que son escasas en la península ibérica en relación a la materialidad arqueológica. Sí que hay algunos elementos mucho más interesantes en la parte del Mediterráneo oriental, de estructura. En Israel hay un yacimiento muy interesante donde tienen las estructuras, las fábricas como tal, pero no podemos ir más allá. Nos vamos todos al siglo VII, VIII, IX, no podemos ir mucho más allá a nivel arqueológico. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Por allá. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pareja y yo somos recreadores históricos, recreamos sobre todo Grecia clásica y contexto ibérico, contexto guerras púnicas. Bueno, solamente quería hacer el apunte porque como se han mostrado imágenes de recreación, que no se trata solo de disfrazarse para una fiesta, sino que se hace muchísima investigación, tanto en el ámbito militar, que es con lo que empezó la recreación, como en el ámbito civil. Estamos recreando, por ejemplo, textil, estamos recreando telares, formas de tejer, etc. Y luego tenía una pregunta sobre el telar de rejilla. Hace poco leí un artículo que indicaba que los telares de rejilla más recientes que se tenían eran de época ya romana autoimperial, siglo I. Entonces, este telar a mí me ha sorprendido mucho encontrarlo y me gustaría saber un poquito más si tenemos más evidencias de telares de lizo, o sea, de rejilla, de época ya de hierro II o es un unicum. Gracias. Claro, el problema es que este telar se excavó hace 100 años. Entonces tenemos poca información de ese tipo de excavaciones. Sí que nosotros nos lo hemos llevado a la Edad del Hierro, pero a un momento también muy reciente le hemos dado ese 1 antes de Cristo, sobre todo. Y igual te refieres a este artículo que de hace muy poco, ¿no? Que aparecen telares de toda Europa, de bronce, bueno, muy poquitos de bronce, creo que hay uno y este ahora, y la mayoría son de hueso. Ahora mismo de cabeza no me acuerdo, pero juraría que sí que hay anteriores de la Edad del Hierro en hueso, pero claro, este caso tenemos que cogerlo con cautela por el tema de que es de un contexto arqueológico, digamos, excavado hace 100 años, ¿no? Con lo cual, por eso no nos hemos arriesgado y hemos puesto 1 antes de Cristo. Pero ha sido muy interesante porque lo hemos encontrado con esa lanzadera, muy pequeñita. Pero bueno, prácticamente funcional totalmente, ¿no? Como se ha podido comprobar a través de esta persona, Sandra Ovejero, que es del grupo de recreación histórica Tierra Quemada, y pues lo que comentas, ¿no? Que llevan un proceso de investigación importante todos estos grupos. Voy a meter la cuña publicitaria, vienen el sábado a la 1, con lo cual si quieren venir a verlos, pues también tratan estos temas también textiles. Por aquí también y por allá. Hola, buenas tardes. Vi que ponían ahí la grana de cochinilla como tinte natural, pero llegó según tengo entendido, llegó a Europa hasta 1500 y cacho, ¿no? O sea, no podía estar en la edad de hierro. Viene de México, ¿no? La cochinilla. No sé si ha sido en mi... En las dos. Vale. En las dos. Yo contestando, hay un animal que es la llamada cochinilla europea, o sea que no es la americana. Entonces da un color rojizo, pero no es el mismo. Entonces sería ese insecto. Vale, eso no lo conozco. Cochinilla europea. Nada más porque cuando llega la cochinilla acá,
se hacen grandes haciendas en México porque pues causa furor el color. Entonces, y bueno, pues por eso me llama la atención eso. Seguramente sería porque sería más intensa y quizás aguantaba mejor. O sea, lo que decíamos del púrpura, ¿no? Que aguantaba mucho, pues seguramente sería por alguna cuestión similar. Hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta a Juan Jesús acerca del múrice. He leído alguna referencia sobre tinción con múrice vivo, que no se llega como a extraer la glándula. No sé si sabes sobre si se lleva a cabo actualmente o no se puede hacer. Perdón, que no lo he escuchado. La tinción con el múrice sin tener que extraer la glándula del molusco, sino vivo, como pues provocando que el molusco expulse como esas gotitas, ¿no?, del tinte y así conseguir pues el teñido. En realidad, sí es verdad que es una fórmula de hacerla. Tú provocas lo que comentaba anteriormente, la glándula es un elemento defensivo que tiene el animal. Cuando se ve amenazado, la expulsa. Lo que pasa es que lo que expulsa es una especie de moco blanquecino. Y ahora, sí, eso en la antigüedad no se hacía, pero ahora sí que se está provocando para que ese moco blanquecino, después de ese proceso, digamos, químico al que se tiene que someter para convertirlo en púrpura, se pueda hacer. Pero verdaderamente se siguen necesitando miles de moluscos, porque como decía, cada glándula lo único no da más de 2-3 gotas de púrpura, pero sí es una fórmula. ¿Por qué eso no sucede en la antigüedad? Pues en la antigüedad, simple y sencillamente, los moluscos aparecen todos machacados. Y además las fuentes clásicas hablan de que los más grandes sí que se podía extraer directamente la glándula, pero los más pequeños, además, había que machacarlo y se mezclaba la glándula con las conchas dentro de ese recipiente de estaño. Son procesos, evidentemente, eran muy costosos y hoy día sí que se está buscando otro tipo de fórmula, como la que apuntaba, para seguir extrayéndole esa púrpura que sigue teniendo el mismo valor comercial y económico que en la antigüedad. Y además de la extracción como machacando, haciendo un orificio, ¿también habéis visto restos del molusco como con algún agujerito? No. Vale. Hemos encontrado otro tipo de molusco que están perforados, pero que, vamos, estamos haciendo también experimentaciones más, pero que lo asociamos más a una preparación previa del animal para el cocinado. Es decir, como hoy día los caracoles, que se le hace un pequeño orificio para extraer el vacío y facilitar la extracción de la parte blanda del animal. Eso sí lo hemos documentado. Pero para extraerla, no, porque la glándula se encuentra en la cavidad, digamos en el techo del seno paleal de la cavidad, y es muy difícil extraerla si no se extrae o el bicho completo o rompiendo y extrayéndola directamente. Vale, gracias. Nada. ¿Por aquí alguna pregunta más? Tenía una pregunta para ti, Susana. Según las fuentes clásicas, el sagum celtibérico solo era utilizado para los pastores celtibéricos. En teoría servía para muchas cosas. Es un poco lo que ha comentado Teresa Chapa también, ¿no? Que servía para colocarlo y dormir. Incluso las fuentes escritas hablan de que cogen tierra con el propio sagum. O sea, le sirve absolutamente para todo. De hecho, también lo piden, o sea, sería tan versátil que Roma, en esas guerras celtibéricas, lo pide como pago de guerra a los celtíberos, ¿no? Con lo cual, la lana, seguramente, de la Celtiberia sería muy preciada, pero las prendas ya manufacturadas, mucho más, precisamente por esa versatilidad de la pieza. ¿Y crees que ese sagum debería haber, en caso de que se utilizara por gente menos humilde, iría con un figurón enorme, supongo?
Pues probablemente, Sí, ¿verdad? claro. Y luego también tenemos pues esas iconografías de las fíbulas tan impresionantes, ¿no? Ahí tenemos la fíbula de Lancia, que no solo es una fíbula de Ginetti Caballito, sino que el tamaño ya nos está hablando seguramente de un prestigio social, podría estar vinculado a eso, claro. Que puede ser un objeto de prestigio o utilitario, quizás, no sé. Sí, sí, las dos cosas muchas veces conviven. Las dos cosas, sí. Claro. Vale. De acuerdo, gracias. Muy bien, ¿algún comentario más? Pues os agradecemos muchísimo vuestra presencia hoy aquí, la participación. Vemos que es un tema que interesa muchísimo y yo reitero la cuña publicitaria de Susana. A la 1, este sábado, que es día 20 de septiembre, vamos a tener esa parada, ¿no?, de este grupo Tierra Quemada, esta asociación que de una manera muy seria, ¿no?, y con mucho rigor va a representar un poco ese mundo de la vida cotidiana, y vamos a poder ver indumentaria masculina, femenina, ¿no? Va a ser muy, muy interesante. Vamos a tener un grupo aquí muy, muy abundante de esta asociación, así que si os apetece estáis todos invitados. Muchísimas gracias.